Bendito seas, Dios Padre, Señor. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque por tu sacrificio en la cruz podemos acercarnos confiadamente al Padre. Sabemos por tus palabras, por fe, que el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, está entre nosotros y nos acercamos a ti, Señor, con temor y con reverencia, con respeto, Señor, a ti, que eres nuestro Creador, Señor Jesús. Nos acercamos convencidos de que tu santidad, tu sola presencia, nos limpia y nos transforma, Señor. Te queremos pedir todos, muy en especial, Señor, en esta noche, que por favor sea tu Espíritu Santo dándonos sabiduría, que seas tú guiándonos, Señor, en tu palabra, que en este maravilloso tema que vamos a iniciar esta noche, sea tu voluntad y tu bien, Señor, el que nos guíe. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú estás entre nosotros, porque te lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo Jesús y porque nos amas. Amén, Señor. Bien, buenas noches, hermanos. Como les dije, bueno, contentos de verlos, que a pesar de todas las circunstancias del trabajo, de las responsabilidades, del cansancio, pueden estar puntualmente aquí reunidos por el Señor y para el Señor. Vamos a comenzar esta noche un tema muy importante, bastante controversial, muy interesante, profundo. Uno de los atributos de Dios más utilizados, más conocidos, más llamados, que es la soberanía de Dios. Yo espero que todos tengan la oportunidad de tener su lápiz y papel para que podamos tomar ciertos apuntes con su Biblia, por supuesto. Y después, al final, si nos queda tiempo, si el Señor lo permite, podremos conversar entre nosotros, que es importante. Pero vamos por optimizar el tiempo a iniciar, amados. Como ya ustedes saben, que nuestra hermana Selva lo había escrito por el grupo, hoy vamos a iniciar lo que es la soberanía de Dios. Más que comenzar una introducción, yo quiero explicarles muchos puntos importantes que necesitamos conocer y comprender para poder entender este atributo tan importante en Dios que es su soberanía. Para empezar, amados, les voy a comenzar haciendo una pequeña reseña histórica de un grupo de personas que en 1615 se reunieron en Inglaterra para reunirse para hacer lo que se llamó la Confesión de Westminster, ¿ok? La Confesión de Westminster no fue otra cosa, como les digo, que la reunión de un grupo de eruditos, de teólogos bíblicos, de personas muy comprometidas con Dios y muy conocedoras de su palabra, que se unieron para poder poner y establecer en orden todas las ideas que para esa época estaban renaciendo, ya que hombres como Martín Lutero, hombres como Juan Calvino, para esos tiempos estaban estableciendo de nuevo la verdad de la palabra, sobre todo entre las personas, porque para esos tiempos lo que era la iglesia, de aquel momento la iglesia católica, tenía como vetado el conocimiento de la palabra para el público en general, para las personas, sin ningún ánimo de querer, digamos, hacer un comentario negativo, perjudicial en contra de la iglesia, pero eso es una realidad que ni siquiera es solo basada en la Biblia, sino es una realidad de carácter histórico. Eso lo podemos conseguir en cualquier lugar. Entonces estos hombres se reunieron para hacer la confesión de Westminster y ellos establecieron varios puntos. Dentro de esa confesión hay distintos capítulos y nosotros hoy vamos a tocar o vamos a iniciar con lo que es el tercer capítulo de esa confesión de Westminster, ¿ok? ¿Por qué les digo todo esto? ¿Por qué les comienzo con esta introducción a nivel histórico? Fíjense que dentro de las características más destacables, o como sí, podríamos hablar que una de las características más destacables del atributo de Dios, como lo es su soberanía, ese atributo separa, literalmente separa a los teístas de los ateístas. Cuando me refiero a teístas, amados, me refiero a las personas que creen en Dios, de esa raíz griega que es teos, que significa Dios. Todos me imagino que en algún momento hemos escuchado la palabra ateo. Ah, es que esa persona es atea, no cree en Dios. Entonces, lo que es la soberanía de Dios separa a los teístas de los ateístas. Incluso dentro de nosotros que somos teístas, que creemos en Dios,
también la soberanía de Dios nos aparta o nos divide en grupos, porque si bien es cierto que la mayoría de las personas que creen en Dios, que creen en Cristo y que creen en el Espíritu Santo, tienen la idea o el concepto de que Dios es soberano, esa soberanía las personas la enfocan de distintas formas, de distintas maneras. Cada uno en su percepción humana piensa en la soberanía de Dios de una forma un poco distinta. Y yo creo que lo más sabio que podemos hacer para comenzar el tema de la soberanía de Dios como atributo es poder entender un poco no solo esa parte histórica, sino entender qué es la soberanía de Dios y cómo se relaciona su soberanía con los demás atributos incomunicables que hemos visto con anterioridad. Entonces, fíjense, les voy a leer un poquito literalmente lo que es ese tercer capítulo de la Confesión de Westminster para que podamos entender cuál es esta introducción. Fíjense bien cómo dice con estas palabras. Dios, desde toda la eternidad pasada, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libremente e inmutablemente todo lo que acontece. Repito, amados, el tercer capítulo de la Confesión de Westminster dice, Dios desde toda la eternidad pasada, por el sapientísimo por supuesto es sabiduría, y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libremente e inmutablemente todo lo que acontece. Esto lo debemos entender de la forma en la que, por supuesto, Dios en su voluntad, porque como lo dice en su palabra, Dios no tiene consejero. Lo que Dios establece, eso es lo perfecto. Él estableció sin ninguna forma de variación, por eso es que dice que es inmutable, todo lo que acontece. ¿Por qué les digo, amados, que esto es un tema bastante polémico y bastante profundo, muy largo de tocar? Lo vamos a ir viendo con paciencia en lo sucesivo de los jueves. Porque debemos entender y distinguir que si bien es cierto que Dios preestableció de una forma inmutable, invariable, todo lo que acontece, esto no significa, como lo hemos hablado en otras oportunidades, de que todas las cosas están escritas para nosotros y que no podemos escapar a lo que humanamente llamamos destino. No es así. Poco a poco, a lo largo de que vayamos estudiando la soberanía de Dios, iremos entendiendo y explicando, aclarando a qué se refiere este primer punto de la confesión, para que podamos quedar muy claros de lo que es el atributo de Dios, de su soberanía, ¿ok? Entonces, fíjense bien, ya estamos claros que Dios, de su sabiduría infinita, de su consejo y de su santidad, Él en su propia voluntad estableció y Él ordenó. O sea, Dios estableció un orden porque Dios es un Dios de orden. De una forma incambiable o inmutable y libremente todo lo que acontece. Hizo y predeterminó todas las cosas. Ahora bien, fíjense algo importante. Dentro de lo que ha sido el compartir de estos temas a lo largo del tiempo, hablado con personas, vamos a decir, de distintos niveles de conocimiento de la Biblia, de conocimiento de teología, de conocimiento de historia de la iglesia cristiana protestante y de las otras religiones, necesitamos entender que, fíjense que la soberanía es vamos a llamarlo, un concepto en el que todos creen. Incluso es un tema tan delicado, como les dije, que para todas las personas teístas, miren, sean cristianas, sean judías, sean musulmanas, o sea, no importando ni siquiera la religión como tal, o la fuente, o la corriente como tal de creencia, todos creen y apoyan la idea de que Dios es soberano. Entonces, fíjense algo, como el ser humano de por sí siempre trata de amoldar la verdad de Dios a su percepción, a su forma de ver la vida, nosotros tenemos que ir poco a poco, digamos, borrando y deslastrándonos de ese concepto o de esa forma de percibir a Dios. Necesitamos entender que si bien es cierto que Dios nos ha dado libertad
o libre albedrío en Cristo Jesús y conocimiento o inteligencia, no debemos encasillar a Dios en lo que es o lo que llamamos normalmente mi forma de ver la vida o mi forma de entender a Dios. Eso tenemos que ir con la soberanía, entendiendo que Dios ha establecido una sola forma, un solo orden en toda la creación y que por su gracia, por su misericordia, a través del Espíritu Santo en su palabra, Él nos va a ir enseñando cuál es ese orden en el que Él, a su sabiduría y a su voluntad, ha preestablecido todas las cosas. Entonces, bien, como les iba diciendo, muchas personas incluso dicen, cuando uno pregunta, ¿tú crees en que Dios es total y absolutamente soberano? Algunos dicen, mira, sí, otros dicen, bueno, yo no lo veo de esa forma, yo lo veo de esta forma. Ahí es donde ya comienza a, digamos, a entrar lo que es el concepto de cada quien, cada uno comienza a formar y a formular su propio Dios. Y fíjense que a algunos esto le parece un poco cómico, pero cuando hay personas que dicen, bueno, yo no creo en que Dios sea completa y absolutamente soberano sobre todas las cosas. Y cuando yo les he preguntado por qué, bueno, porque simplemente si Dios fuera totalmente santo, totalmente bueno y todopoderoso, como ya lo hemos visto en sus otros atributos, Dios no permitiría la hambruna, no permitiría las guerras, no permitiría las enfermedades, mi abuelita no se hubiera muerto todavía, mi perrito no le hubiera pasado esto, yo no estaría desempleado o ya yo estaría viviendo en tal lugar con tal. O sea, siempre todos queremos crear a Dios a nuestra imagen y semejanza y no como debe ser que Dios nos ha creado a nosotros y Él ha formulado su orden. Entonces, es un tema que también es muy polémico y aquí es donde va a entrar lo polémico porque hay personas que no están de acuerdo en que si no reconocen, si no aceptan la soberanía absoluta y total de Dios, entonces esas personas literalmente están negando que Dios es Dios. ¿Y por qué? Porque miren, desde los tiempos de Martín Lutero, de San Agustín, de Juan Calvino, de Jonathan Edwards, o sea, todos los más grandes teólogos que han existido a través de toda la historia, nos han hecho ver y entender, en otras palabras, lo que la Biblia claramente expresa, que dice que absolutamente hasta todas las moléculas de nuestro ser, toda molécula y todo átomo que existe en el universo, todo está bajo la soberanía de Dios. Esto yo creo que ya lo he compartido con ustedes, pero aquí nos vamos a enfocar y a especializar en poder explicar eso mejor. Por eso la soberanía nos va a llevar unos cuantos jueves, porque es vitalmente importante. ¿Y dónde está la aplicación práctica de todo lo que vamos a ver? Cuando terminemos de estudiar la soberanía de Dios, vamos a entender nosotros mucho mejor cómo debe ser nuestra relación con Dios, el cómo aceptar en nuestro corazón confiadamente la voluntad de Dios en nuestras vidas y poder comprender con un matiz, con un tono espiritual, muchas cosas que ocurren en nuestro plano, en nuestra vida carnal o en nuestra vida material, con la que esa sabiduría y ese conocimiento nos van a ayudar a acercarnos más al perfecto amor de Dios. Porque las personas que no aceptan que Dios es soberano, pero no de una forma arbitraria o indolente, las personas que aceptan eso así, literalmente están negando y están rechazando a Dios. Fíjense que en estos días, voy a darles una anécdota que cabe perfectamente al caso. Mi hermano y yo, mi hermano Francisco y yo, tuvimos la oportunidad de compartir con una persona que apreciamos muchísimo, que respetamos, una persona que el nombre no tiene sentido porque ni siquiera está aquí entre nosotros. Pero compartimos con esta persona y esta persona nos dijo, mira, no, yo creo en Jesucristo y yo creo todas las cosas, pero yo no creo en que Jesucristo sea Dios. Así literalmente nos lo formuló. Entonces, fíjense, nosotros fuimos, Francisco y yo fuimos al Evangelio de Juan, al capítulo 1, versículo 1, donde dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces esa persona, no, pero yo no creo eso. O sea,
yo no creo eso y yo no creo eso, y ahí estaba aferrada, solo por dar un pequeño ejemplo. Entonces, debemos entender que Dios en su soberanía, Él es muy claro y Él dice en su palabra, el Padre dice, el que no reciba al Hijo, no me recibe a mí. Y Jesucristo mismo lo enseña y lo explica en sus evangelios y dice que el que rechace a alguno de los tres, porque esta persona tampoco creía o cree en el Espíritu Santo como la tercera persona, el Señor dijo, el que no acepte a alguno de los tres, no acepta la Trinidad completa. Y si bien es cierto que esto tal vez podría ser incómodo en una conversación donde hay distintos ideas y distintos criterios, Dios establece en su soberanía que está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Amados, porque es importante para mí que ustedes entiendan y comprendan muy claramente estos puntos y que cualquier duda o cualquier concepto que desde pequeños ustedes hayan aprendido posiblemente de una forma errónea, entonces podamos corregirlos en este momento. Este es el momento en el que nosotros debemos aprender de Dios en su palabra a cómo son todas las cosas en el orden que Él ha establecido en su soberanía. Ok, entonces fíjense bien, ya nosotros entendiendo de que Dios en su soberanía tiene el absoluto y completo, perfecto orden de todas las cosas, nosotros debemos entender que esta declaración como tal, de lo que es la confesión de Westminster, no es únicamente establecida para lo que son los evangélicos o los calvinistas o los presbiterianos. O sea, no es solamente para una rama. Tenemos que entender, o toda la humanidad tiene que entender que Dios es soberano. O sea, que no hay por qué distinguir, porque las diferencias, las divisiones las ha creado el ser humano entre lo que son las distintas creencias o las distintas corrientes, así como a nosotros que nos quieren o que nos llaman evangélicos, eso no compete o añade a ningún tipo de creencia. Nosotros debemos entender de que Dios simplemente es Dios, de que Él ha predeterminado todas las cosas que van a ocurrir y que fíjense que más bien para ustedes yo les digo, como lo enseña la palabra, como lo enseña el profeta, que dice, alégrense, como dice la palabra, alegraos, porque ustedes que están esta noche por su propia voluntad escuchando de la palabra de Dios, de este atributo, ustedes en esa voluntad y en esa sabiduría infinita de Dios antes de la creación de los tiempos fueron predestinados para estar aquí en su amor y en su presencia. Ok, entonces fíjense algo importante ya para irnos de lo general a lo específico, a lo particular. Dios ordena de diferentes formas todas las cosas que ocurren. Necesitamos entender dentro de la soberanía lo que es la voluntad de Dios, porque nosotros como seres humanos, como seres caídos, como pecadores, nosotros somos falibles, Dios es el único infalible. Dios en su voluntad, Él muchas veces permite cosas que para nosotros, a nuestro limitado entendimiento, no entendemos, no nos gustan, no queremos o no las aceptamos. Como por ejemplo, podríamos decir, oye, esto que me pasó, oye, qué alegría, qué bendición, qué bueno es, me alegra mucho. Entonces decimos, bueno, Dios debe haberme bendecido. Sí, Dios muchas veces actúa, Él entra con una voluntad directiva para que en tu vida ocurran muchas cosas que vienen como gracia, como regalo, como don, como dádiva, como bendición de Él. Pero hay muchas cosas en nuestras vidas que ocurren por la soberanía de Dios, pero no directamente por lo que es su voluntad directiva. Y pongo un ejemplo. Imagínense que yo me robo este bolígrafo. Yo en ese momento acabo de robar, entonces soy un ladrón. Eso es un pecado que para nosotros uno diría, posiblemente uno podría decir, ah, bueno, pero no te estreses, es simplemente un bolígrafo. Oye, no te robaste $1.000.000, no te robaste un carro. Bueno, es un bolígrafo, o sea, no hagas tanto alarma o escándalo de eso. Para Dios, eso es un pecado que es
aborrecible el simple hecho o tonto hecho, entre comillas, de que yo me haya robado un bolígrafo, que me haya llevado un bolígrafo de un lugar que no era mío. Cualquiera diría, oye, te estás poniendo muy extremista, te estás poniendo muy fanático. Trata de suavizar las cosas, o como uno dice en Venezuela, bájale dos, porque las cosas no deben ser tan extremistas. Y no, eso no es así, eso es un pecado. Pero entonces, bien, el punto es que Dios en ese momento, a pesar de que Él está en contra de ese acto, en contra de ese pecado, dentro de su soberanía, Él permitió que yo pecara simplemente porque dentro de su propósito, dentro del orden que Dios ha establecido para mi vida, en su voluntad permisiva, Él ha permitido que yo cometa ese pecado, porque dentro de un propósito mayor que solamente Él conoce, Él me irá después a leccionar, o sea, Él me irá a enseñar y me va a mostrar que ese pecado yo lo cometí, que debo arrepentirme, que debo pedir perdón, pero que yo debo modificar mi conducta. Entonces, con un ejemplo tan pequeño, quise colocar algo suave como robar un bolígrafo y no hablar de otro tipo de pecados para no herir la susceptibilidad de nadie. Ese tipo de cosas es lo que nosotros, los humanos, hemos llamado la voluntad permisiva de Dios. Si Dios, como es un ser absoluto y perfectamente santo, como Dios es único y apartado de toda maldad, si Él no permitiera ni un solo pecado que cometiera ninguna de sus criaturas, entonces simplemente ninguno existiría. Dios destruiría toda la humanidad, borraría de toda la faz de la tierra a los seres humanos, porque todos los días, amados, nosotros pecamos, aún hasta de pensamiento pecamos. Entonces debemos entender de que dentro de la soberanía de Dios, eso de que, bueno, Dios no puede ser soberano y Dios no puede ser todopoderoso, porque entonces, ¿por qué permite ese pecado? Bueno, permitió ese pecado por un plan, o por qué permite la hambre. Bueno, permitió que el hambre, perdón, dije el hambre y está mal, permitió el hambre porque dentro de sus planes y su soberanía, Él tiene un propósito final, porque si Él no permitiera el hambre o las guerras o las enfermedades, tampoco te podría permitir a ti vivir porque tú también has pecado en contra de su santidad. Entonces debemos entender dentro de lo que es la soberanía de Dios que no hay un choque, no hay un antagonismo, no hay una cosa tal como decir que Dios no puede ser todopoderoso o soberano, porque dentro de su perfecto plan y soberanía, en su voluntad permisiva, Dios permite muchas cosas, pero que tienen un propósito específico en la vida de cada uno de nosotros. De hecho, fíjense algo, yo no sé si ustedes lo ven así, vamos a seguir hablando de lo que es la percepción individual, pero todas las cosas que han ocurrido en tu vida, todas las circunstancias por las que te han llevado a ti a creer en Dios o que en un punto tú hayas podido conocer a Cristo, esos propósitos, esos pasos que has dado para bien o en pecado, Dios los ha manejado y los ha moldeado para traer salvación y vida eterna en tu vida. Entonces no podemos entender la soberanía de Dios como una barra rígida, porque Dios, dentro de lo que es su santidad y dentro de lo que es su paciencia en nosotros, ha permitido soberanamente tanto lo bueno como lo malo de nosotros. Ok, yo creo que esto perfectamente ha quedado claro. Y hay algo que es muy, pero muy importante dentro de lo que yo les leí del tercer capítulo de la Confesión de Westminster, que apenas le leí un par de líneas. Yo creo que lo más importante es entender que la palabra ordenar es una palabra que es clave para lo que es su soberanía. Fíjense, si yo ahorita les pidiera que ustedes rápido trajeran un pensamiento que les causa alegría o que les causa esperanza, y si les pidiera que trajeran otro pensamiento que les causa tristeza o que les causa mucho dolor, posiblemente ahí tal vez podría haber un choque dentro de lo que es no solamente nuestra emocionalidad, no solamente nuestro sentimiento, sino dentro de lo que es nuestra percepción de Dios como un Dios soberano. Cuando uno, por ejemplo, dice, oye, Dios mío, pero ¿por qué permitiste que pasara esto? Oye, pero tú has podido haber evitado que esto me ocurriera. Ejemplo muy sencillo.
¿Se acuerdan que hace poco, hace relativamente poco, a mí me robaron la cartera? Me la sacaron sin yo darme cuenta de mi chaqueta. Oye, Dios mío, pero ¿por qué permitiste eso? ¿Por qué no paraste a esa persona? Dios, dentro de su perfecto orden, dentro de su perfecto propósito, todas las cosas para ti, tanto perceptibles e imperceptibles, tanto las cosas importantes para ti y las cosas que tienen tan poca importancia que a lo mejor ni las has visto ni las has tomado en cuenta, todas dentro de ese orden de soberanía divina tienen un propósito, tienen un propósito efectivo dentro de su voluntad directiva. Entonces yo quiero que entiendas lo siguiente. Si nosotros los seres humanos, por ejemplo, decimos, no, mira, que esto pasó porque yo fui el que lo hice, o sea, Dios no tiene nada que ver en eso, nada, nada que ver. Por ejemplo, yo conocí una vez una persona de mucho dinero, muchísimo dinero, y yo le dije, oye, gracias a Dios, y él me dijo, no, Dios no tiene nada que ver en eso ha sido mi trabajo y mi inteligencia, Dios no tiene nada que ver en mi dinero. Sea por, digamos, por una obra humana, o sea, un acto de la naturaleza, o sea, algo que hizo una máquina, lo que sea, cualquier cosa en nuestra vida está dentro de lo que es el poder y la soberanía, la autoridad de Dios. Yo quiero que entiendas otro punto importante entre lo que es el orden. Vamos a ir con una segunda palabra que es autoridad. Por la autoridad de Dios es que pueden ocurrir las cosas en tu vida, las que tú catalogues como buenas o las que tú catalogues como malas. La palabra de Dios utiliza en el aspecto laboral, o no solo laboral, en cualquier área de tu vida de esfuerzo, donde, de hecho, también estos días lo hablaba con mi hermano, donde decía, donde David dice en los Salmos, en vano trabaja el hombre si no es Dios quien lo bendice. Por mucho afán, por mucho esfuerzo, por mucha inteligencia, por todo lo que tú puedas hacer, si dentro de la autoridad de Dios no está por lo que tú te estás enfocando y esforzando, eso no se va a cristalizar. Más por lo contrario, si en lo que tú te estás enfocando, esforzando, está dentro de la voluntad tanto directiva como permisiva de Dios, Dios te va a conceder y te va a permitir eso que tu corazón anhela. Entonces yo creo que hasta este momento tenemos que estar claros en una idea central, independientemente de la palabra orden, autoridad, voluntad directiva, voluntad permisiva, soberanía. Yo creo que tenemos que estar claros en algo. Iniciando este tema de la soberanía de Dios, tenemos que entender que su soberanía o el conocimiento, perdón, de lo que es su soberanía, más que alejarnos de Dios o querernos poner en conflicto por las circunstancias que hemos vivido en esta vida, nos tiene que reconciliar con Dios para que podamos entender en su sabiduría que todas las cosas en tu vida, todas las cosas en mi vida, Dios las permite con un propósito bueno, final. Dios en lo que es la providencia, si recuerdan la providencia como lo que vivimos día a día, el diario vivir, Dios dentro de la providencia en su soberanía y autoridad permite incluso algunos errores que cometamos, decisiones erróneas o decisiones acertadas, para que esa providencia, ese día a día, te lleve a ti al camino final que es la voluntad suprema, la voluntad soberana y superior de Dios de llevarte a ti en su orden hasta su eternidad, hasta que puedas estar en su presencia, hasta que puedas tocar y abrazar literalmente a Dios. Quiero hacer una pausa hasta aquí porque sé que este tema es muy controversial, repito, es muy largo, profundo, todo lo que ya les dije. Y yo quisiera, de lo que he podido tocar hasta ahorita, que puedo, digamos, poder escuchar, más allá que una opinión, si tienen alguna duda o si quisieran hacer algún comentario de lo que hemos hablado hasta ahorita en lo que es la soberanía. Eh, Me voy a tomar la libertad de escoger a la persona. Francisco, ¿te gustaría, por favor, si eres tan amable, compartir, no sé, tal vez alguna idea, algún concepto, alguna pregunta que tengas para que entre todos nos podamos enriquecer de lo que hay en tu pensamiento, por favor? ¿Qué opinas de lo que hemos hablado hasta ahorita? Ajá. Este, bueno, fíjese, sí, yo lo veo de igual manera que tú.
de lo que es la soberanía de Dios, lo que tú has dicho. Obviamente, el problema está, o yo lo veo de esa manera, que las personas humanizan a Dios, quieren hacerlo como un humano, cuando es al revés, tal cual como tú lo dijiste, de que, o sea, nosotros deberíamos de buscar parecernos a, por lo menos a Jesús, porque Amén. es eso que tú dices, o sea, oye, por qué no, por qué me enfermo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Si nosotros somos los que hemos pecado. Y por el pecado es que viene la enfermedad, por el pecado es que vienen tantas cosas malas. Entonces, basándose en esa primicia, uno es el culpable de todos los males que a uno le acarreen, pues que uno tenga. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Buscar de Dios y de su justicia, creer en Él y buscar es la salvación, no las cosas de la tierra. Por así decirlo, no buscar algo así como, mira Dios, o sea, si yo oro, me vas a sanar, o si yo ayuno 40 días, tú me vas a quitar esto, porque no es algo, no es un condicionamiento, o sea, uno no puede condicionar a Dios. Entonces, sencillamente uno busca orar, buscarlo a Él. Si Dios quiere obrar en algún milagro en ti, pues Él lo hará, eso ya es cosa de Él, pero en líneas generales uno tiene que buscar es su propia salvación, pues. Esa es mi opinión. Gracias, Francisco, gracias. De verdad que lo valoro mucho. Gracias, hermano. A ver, Yendi, ¿qué opinas de lo que hasta ahorita hemos tocado, hermana? ¿Qué te parece, Yendi, bajo tu concepto, bajo lo que tú como ser humano siempre has traído y has pensado de la idea de lo que es tu vida, de las cosas que ocurren en tu vida, comparándolo con esto que hemos hablado hasta ahorita? ¿Qué podrías decir para aportar a todos los que estamos aquí escuchando? Por favor, Yendi. Bueno, yo estaba un poco desconectada. Buenas noches a todos. Buenas noches. Em, pero yo pienso que, en resumen, la soberanía de Dios es como que su autoridad y el poder que tiene Él para crear todo. Y que con su amor, pues nos orienta y no es como, ¿cómo lo explico? Que no es algo que nosotros podamos alterar por muy difícil que se vea, porque Dios jamás utilizaría su poder en algo que nosotros no podamos superar. Entonces, algo más o menos así. Estoy conectando recién, he tenido días de mucho trabajo, pero más o menos ese mensaje No, no, rescaté. No sé si no, está bien. gracias, Wendy, gracias. Primeramente Dios y nosotros, yo particularmente valoro mucho todo lo que es el esfuerzo y la organización que tú siempre tratas de tener para poder contactarte en los temas del Señor. Así que no te preocupes. Gracias por tu comentario y lo importante es eso, que vayamos aprendiendo y aportando al mismo tiempo para que podamos crecer todos espiritualmente al unísono. Eh, Bien, ahorita vamos a hacer ahorita una pausa en lo que son los comentarios. Entonces, fíjense algo. Es muy importante que entendamos una cosa. Nosotros como seres humanos, como personas que somos corruptibles, que somos pecadores, tenemos que entender algo importante dentro de la soberanía de Dios. Dios muchas veces permite que ocurran cosas en nuestra vida o que nosotros hagamos, que es muy diferente. Una cosa es que permitir que algo venga a ti y otra cosa muy distinta es que Dios permita algo que tú hagas. Muchas veces Dios permite que nosotros, no solamente en un acto particular, sino en nuestro estilo de vida, en nuestro día a día, Dios a veces permite cosas, pero eso no significa que Él esté de acuerdo con nuestro estilo de vida. Ejemplo, supónganse, si yo tuviera, por decirlo de alguna forma, si mi profesión fuera ser ladrón o carterista, no sé, en el mercado o en los malls, una cosa así, si yo estuviera todo el tiempo buscando a quién robar, el hecho de que yo, o bueno, o cualquier persona que sea así, el hecho de que existan los ladrones, de que existan los carteristas, ustedes me entienden, el hecho de que existan los ladrones de autos, eso no significa que como Dios lo permite, que como Dios no lo evita de una forma drástica y radical, Él esté a favor de eso. ¿Por qué les repito este punto?
porque no podemos utilizar como excusa, o sea, yo, Omar, yo no me puedo excusar o no puedo querer utilizar a Dios diciendo, bueno, mira, si Dios me permite entonces que yo haga esto o que yo lleve este estilo de vida o que yo tenga este gusto o esta predilección de hacer algo en particular, bueno, entonces debe ser de que Dios está a favor mío o debe ser de que eso está bien. Todo lo contrario. Fíjense, dentro de la soberanía de Dios, mis amados hermanos, está que el hecho de tan sencillo de que ustedes estén escuchando de la verdad de su palabra, eso nos tiene que llevar a nosotros a conocer más de Dios y a que con la ayuda y con el poder de la tercera persona de la Trinidad de Dios Espíritu Santo, nosotros identifiquemos en nuestra vida a la luz de su santidad nuestro pecado, nuestras conductas que son desagradables para Dios, y en el nombre de su Hijo Jesucristo, Dios Hijo nos va a dar el poder y la fuerza para irnos apartando de toda esa vida pasada, de nuestras conductas que a Dios no le agradan, porque por su paciencia es que Él te ha permitido y me ha permitido a mí llegar hasta hoy, a pesar de mi maldad, a pesar de mi pecado, pero con esa paciencia, en su soberanía, Él me ha ido trayendo para lograr algo con lo que voy a cerrar hoy. Fíjense que el fin de todas las cosas en Dios, para el hombre y la mujer que están todavía en esta tierra, es el proceso de santificación. O sea, nosotros desde que conocimos de verdad a Cristo, desde que Jesucristo, el Hijo de Dios, entró en nuestro corazón, en nuestra vida, nosotros iniciamos, como ustedes ya muy bien lo deben saber, iniciamos un proceso de santidad. Nosotros tenemos que ir caminando con Dios y el Espíritu Santo nos va a ir guiando día a día, un día a la vez, en lo que es cada día más parecernos y actuar a semejanza del perfecto Hijo de Dios. ¿Y por qué les digo esto? Por lo que acabamos de ver hace un momento. No debemos confundir de que como Dios en su soberanía y en su paciencia nos ha permitido hasta hoy llevar un tipo de vida o una conducta pecaminosa como tal, eso significa de que Él lo apruebe. No, Dios no está de acuerdo ni con mi mentira, ni con mi egoísmo, ni con mi soberbia, ni con mi estupidez, ni con ninguno de mis pecados. Pero Él en su paciencia y en esa soberanía, Él cada día leyendo su palabra, entendiendo más cómo es la naturaleza de Jesucristo. Y en oración, Dios me va capacitando poco a poco, así como una persona que va al gimnasio, que se disciplina diariamente, que cada vez, cada día, cada mes, cada año puede ir levantando más peso. Entonces yo, con el tiempo también, debo ir en un proceso de santidad, que es mucho más difícil que levantar pesas. Entonces no puedo excusarme en decir, bueno, yo hago esto, yo lo voy a seguir haciendo porque si Dios lo permite, no debe ser tan malo, pues. No seas extremista o no seas fanático, no. El proceso de santificación, el proceso de santidad en nuestra vida nos tiene que llevar a que en la soberanía de Dios nos acerquemos más a cada vez a Él. Ya nosotros somos salvos, ya el regalo, el don de la vida eterna, de la salvación en Cristo Jesús, ya lo tenemos. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Si el Espíritu de Dios de verdad vive en ti, entonces tú tienes que santificarte cada día más. Yo sé que nuestra vida es muy compleja porque somos seres caídos, pero debemos tomar decisiones no solo en las áreas que querramos o que nos interesen, sino que debemos tomar la decisión de decir, ok, yo con mi vida yo quiero hacer esto y yo me proyecto de aquí a 3 años en esto y me proyecto en mi área sentimental así, ya no. También debemos proyectarnos y comprometernos con Dios en decir, Señor, por tu gracia, en tu soberanía, quiero cada día acercarme más a ti, quiero aprender y estudiar más de ti, quiero orar cada día más, o no solamente más en tiempo, sino más en lo que es tu espíritu, que no lo veas como una obligación, que no lo veas como una tarea, sino que lo veas con el anhelo y con el deseo de conocer y acercarte más a tu creador.
porque Dios es tan infinito que si tú pudieras acumular o aglomerar todos tus intereses, todo lo que a ti te apasiona y todo lo que a ti te gusta, todo lo que tú amas y todo por lo que tú vives y lo compararas a Dios, no sería ni siquiera un grano de arena frente a Dios. Entonces créanme, amados, Dios es tan apasionantemente satisfactorio para nuestra alma, Dios es tan interesante que créeme que si utilizas o empleas 1 o 2 horas al día para acercarte a Él, para conocerlo, no te vas a aburrir. No les estoy diciendo todos los días tienen que tomar 2 horas, no, sino lo que quiero es que podamos entender de que en su soberanía está el deseo y en su voluntad de que cada día nosotros más nos comprometamos con Él, así como nos comprometemos con nuestras disciplinas, con nuestras prioridades humanas. Por lo menos fíjense algo. Yo quiero confesarles algo, decirles algo. Me gustaría, por favor, que a partir de la semana que viene nos pudiéramos, cuando nos conectáramos, que nos enfocáramos todos en lo que es nuestra clase y que pudiéramos de una forma efectiva, no solamente los jueves reunirnos así, sino que cada día pudiéramos tener un compromiso mayor y genuino con Dios, apartando todo lo que es familia, trabajo, intereses, todas las cosas. Dios, entiendan algo, Dios debe ser nuestra prioridad, nuestra prioridad. Y todo lo demás, como dice en Mateo capítulo 7, todas las demás cosas son añadidura. Dios se ocupará de todas tus cosas. Entonces, bien, amados, ya para terminar por hoy, bendito sea Dios, fíjense, nos quedan todavía 2 minutos para hacer como los ingleses con el horario, 2 minutos apenas. Ya para terminar, Selva, me gustaría, por favor, que tú me dieras tu opinión y tu comentario y después, José, de una forma muy breve, de qué les ha parecido lo que es apenas esta apertura de una ventana de lo que es la soberanía de Dios. ¿Qué opinión te merece todo lo que hemos visto hoy, Selva, para comenzar apenas a entender la soberanía de Dios? Buenas noches a todos. Omar, efectivamente la grandeza, el poder de Dios y su mente, su forma de actuar, no lo vamos a entender, pero debemos reposar en paz y confiar en su hermosa voluntad. Su soberanía es perfecta porque nosotros con esta naturaleza pecadora que tenemos, seríamos un desorden mayor. Entonces, confiar plenamente en ese orden perfecto que él tiene desde antes de la creación, imagínate eso, donde ya nos había, ahora, no, demasiado, es demasiado. Confiar plenamente en su voluntad para cada uno de sus hijos. Hoy lo hablaba precisamente, bendito sea Dios que llegó la confirmación contigo, para cada uno de sus hijos, que aunque a veces no entendamos el porqué de tantas situaciones, estamos bajo su abrigo, su protección, y como él mismo lo dejó en su promesa, tenemos vida eterna. Amén. Amén. Gracias, Selva, gracias. José, para terminar, danos tú un breve comentario, hermano. ¿Qué te ha parecido lo que hemos tocado hasta hoy? ¿Qué te hace reflexionar? ¿Qué te hace pensar este tema que estamos comenzando en la soberanía de Dios, por favor? Bueno, sí, es un tema demasiado extenso y demasiado grande, como él mismo lo dice, para él nada es imposible y tener ciegamente confianza en él y que él se haga su voluntad. Mientras que estemos por el seguir ese camino y lineamiento, sabemos que todo nos va a ir bien. Amén. Así es, así es. Gracias, José. Que te bendiga, hermano. Fíjense algo ya para terminar, un pensamiento. Qué hermoso. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero a mí eso me pareció increíble y un regalo de Dios. Esta mañana cuando estaba meditando que les estaba enviando lo que es el versículo que tocamos hoy, Juan capítulo 15, versículo 5, y que después de enviarlo, Selva haya dicho que ella también estaba, Selva, después si quieres hacer un comentario o si nada más lo dejas con el mío, pero el hecho está en que Selva también había leído Juan capítulo 15, le había llamado la atención el versículo 5, lo que ella misma envió y manifestó hoy. Amados, el Espíritu de Dios, o sea, Dios Espíritu Santo, quiere que sus hijos, sus siervos, quieren que estemos unánimes, o sea, que seamos como una sola persona,
en Cristo Jesús. Por eso es que somos un cuerpo y Dios Hijo Jesucristo es la cabeza de su iglesia, porque todos tenemos que tener un mismo espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros, por ejemplo, si vamos, solo para que se lo imaginen, cuando vamos caminando y vemos un árbol de manzana, si arrancamos esa manzana, se acelera lo que es el proceso de envejecimiento o de que, como lo hablamos en criollo, de que la manzana se echa a perder, se pudra, se ponga vieja. ¿Por qué? Ya la arrancamos, la separamos del árbol de donde ha nacido. Fíjense cómo el Señor Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Amados, yo creo que no hay que tomar un seminario evangélico, teológico de 2 años para entender que Jesús dice, si te separas de mí, si te alejas de mí, si llevas tu vida de tal forma en que nunca me buscas de verdad, con toda la fuerza de tu corazón, no puedes nada. Yo no puedo nada sin Jesús, el Hijo de Dios. Nadie lo puede, incluso hasta el que lo niega. Sí, Selva, dime. Perdón que los interrumpa. Mira, voy a agregar algo breve. De hecho, sí. una de las cosas, y esto que sea para la gloria de Dios, una de las cosas que me ha tenido a mí incómoda es que no he podido editar los videos de las clases, ¿sí? Entonces, sabes que una de las, bueno, y de hecho está escrito que se enfriarán corazones. Le he pedido a Dios que me ayude para tener ese enfoque nuevamente, ese control que en cierta forma había creado, porque últimamente no he podido con el tiempo, no he podido ni siquiera con mis fuerzas para levantarme en oración y todo. Y esta mañana dije, ya, me levanto porque me levanto, oré tempranito y allí me llegó a Juan 15:5. Y bueno, aquí en mi sueño me volví a quedar dormida, lo que quiero decir. Pero alcancé a editar el video, o sea, alcancé a montar el video porque dije, wow, esta palabra me encanta, la voy a poner. Y lo que te quería decir es cómo hubo una respuesta automática porque dice, y en esto los he mandado a que se amen los unos a los otros. Entonces, en cierta forma, lo que yo siento en mi corazón es que me dijo, no solo estoy contigo, sino que te digo lo que tienes que hacer para que entiendas que estoy con ustedes por siempre. Es demasiado. Y nos pone, o sea, tú en tu espacio, yo en el mío, cada quien en su día a día, pero nos pone el mismo, esa vid nos tiene a todos los pámpanos ahí agarraditos. Amén. Así es, así es. Sí, porque bueno, Francisco tiene mucho más experiencia en eso, sabe más de eso, de lo que es el vino, el vino no, perdón, o sea, el fruto del vino, el olivo y todo eso. Nosotros estamos pegados al pámpano que es Jesucristo, o sea, nosotros estamos pegados a lo que es la vida y por eso es que hay vida en nosotros. Por Jesucristo es que hay vida en nosotros. No ni porque seamos buenos, ni porque ustedes me estén escuchando a mí los jueves, no, no. Es porque Cristo vive en ti. Entonces, amados, eso es lo que les quiero decir. Sin Jesús no podemos hacer nada. Y todo lo que puedas hacer en tu vida, todo logro, toda alegría, toda satisfacción, todo lo bueno, toda buena dádiva que llegue a tu vida es un regalo de la soberanía de Dios en tu vida. Bien, bendito sea el Señor. Fíjense, solamente nos pasamos 5 minutos. Hemos cumplido hoy cabalmente para lo que teníamos establecido, 45 minutos. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a honrar la santidad de su nombre. Gracias, amado Padre, te damos. Gracias primeramente por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, a la segunda persona de la Trinidad. Gracias, Señor, por enviarlo y porque Él murió por nosotros, porque resucitó y ahora está sentado de nuevo como Dios en su trono. Gracias te damos, Jesucristo, porque enviaste a otro consolador, a Dios Espíritu Santo, porque, Señor, más allá de nuestro afán, más allá de todos nuestros deseos, más allá de todo lo que hay en el pensamiento y en el corazón de cada uno de tus hijos que estamos aquí, lo importante y lo primordial, lo primero eres tú en nuestra vida. Señor, ayúdanos porque te necesitamos. Ayúdanos, Jesús, porque dependemos de ti. Ayúdanos, Señor,
porque tú eres la única respuesta que necesitamos. Y serás tú, Señor, el que permita todas las cosas en nuestra vida y lo que ya esté predestinado, que se haga tu voluntad, Padre. Que se haga tu voluntad y que tu reino se establezca en nuestros corazones, porque ahorita estamos juntos. Pero si por alguna razón en esta vida, Señor, nos llegásemos a separar, igualmente, mi Dios, yo te entrego a cada uno de los que están escuchando ahorita, a cada uno de tus hijos, porque ellos te necesitan es a ti, Jesús. Ellos están unidos es a ti, Señor, y no a mí. Y no permitas tú, Dios Espíritu Santo, nunca que se acerque a ellos un lobo disfrazado de oveja, un falso maestro. No permitas nunca que se acerque nadie para confundirlos, porque ellos han confiado en ti, Señor. Te los entrego a ellos, a sus familias. Te entrego, Señor, todas sus actividades, su trabajo. Te los entrego para que ellos vean, Señor, que es tu amor, Padre, el que los ha traído hasta aquí y el que los llevará hasta la presencia de tu Hijo cuando ya todos estemos en tu reino, Señor. Gracias por la soberanía perfecta de tu voluntad en nuestras vidas. Gracias por tu amor, Padre. Gracias, bendícenos, Dios Hijo, y bendícenos, Dios Espíritu Santo. Gracias, amado Padre. Amados, los espero el jueves que viene entonces, para que podamos seguir con la soberanía de Dios, y créanme que vendrán cosas muy, muy interesantes, mucho más candentes, temas polémicos. Este atributo de Dios, como decimos nosotros, se las trae. Que Dios los bendiga, amados. Que tengan buenas noches. Chao, hasta luego a todos. Hasta luego. Gracias, José. Gracias, muchachos. Gracias, Yendi. Gracias. Amén. Feliz noche. Gracias, Omar.